Pues bien, vamos a iniciar hoy con algunos temas, hoy con el tema de la Virgen, los dogmas marianos, 4 dogmas marianos que tenemos como la Iglesia. Y pues vamos a iniciar, pues, ¿qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Siempre hemos tenido una imagen negativa de lo que es un dogma, porque cuando alguien habla, eres muy dogmático, es como una persona muy cerrada, ¿no? Y aquí vamos a aprender qué es un dogma y para qué nos sirve, qué nos ayuda. Nos ayuda a comprender mejor nuestra fe, a tener algo, es una verdad, la cual nos ayuda a tener un mejor entendimiento de lo que es nuestra fe. Qué interesante que mencione esto, porque efectivamente siempre es cierto, la fe o los creyentes han sido acusados de dogmáticos, ¿no? Hasta es un título despectivo que se utiliza para los creyentes, pero para nosotros es algo muy liberador, porque al final de cuentas, si la verdad existe, el dogma es esa delimitación de esa verdad indispensable que sin ella, pues estaríamos siempre empezando de cero, ¿no? Eso pasa muchas veces en la filosofía, que si no aceptamos ciertos presupuestos filosóficos, pues no podemos pensar, no podemos incluso dialogar, ¿verdad? Necesitamos aceptar ciertos presupuestos de razón para que podamos pues, continuar con un diálogo. Porque si no, imagínense, siempre tendríamos que empezar de cero, poniendo bases, y nunca podríamos avanzar en una conversación. Lo mismo sería para la fe. Si siempre tuviéramos que empezar de cero, no tuviéramos dogmas, tendríamos que siempre todo empezar desde cero. Entonces, creo que un dogma es como ese suelo firme con el cual podemos empezar a construir. Son esas cosas que no nos conviene mover, porque si las movemos, otras verdades corren el riesgo de caer, ¿no? Entonces, qué bueno que tome en cuenta que el dogma para nosotros los católicos no es algo negativo, sino muy positivo, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, hay varios dogmas, de los 4, al menos los últimos 2, no son tan viejos, son nuevos. Son dogmas nuevos declarados como dogmas en la Iglesia, pero en realidad se vienen en la tradición, esa creencia desde siglos y siglos y siglos, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría empezar a hablar del primer dogma, ¿verdad? El Theotokos de nuestra Madre, que es Madre de Dios. ¿Por qué se dice que es Madre de Dios? Bueno, sabemos que Jesús es una persona con 2 naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina. Sí, sí, interesante porque tomando en cuenta, por ejemplo, una postura protestante, un protestante, no todos, sobre todo los más nuevos o las sectas más nuevas, tristemente, perdonen por lo de secta, pero lo que sería ya un evangelicalismo un poquito más tardío, pero los protestantes darían un grito en el cielo en general, cuando se habla sobre la María, Madre de Dios. Incluso se hacen caricaturas un poquito injustas e infantiles, ¿no? Poniendo de que si María es Madre de Dios, entonces sería nuestra abuela ella, ¿no? O sea, como diciendo, ella sería quien creó a Dios, ¿no? Pero esa es una comprensión demasiado infantil de la maternidad divina. Y como usted bien dice, Jesús tiene 2 naturalezas, y Dios, que no tiene ni principio ni fin, se encarnó de una virgen y nació de una virgen y toma carne de una virgen. Y allí está su maternidad divina. Ella fue verdaderamente la madre de Jesús, que es Dios, verbo encarnado. Entonces, sería incorrecto decir que la Virgen es madre de Dios Padre. Sí estaríamos cayendo en una herejía. O hay quien lo ha tomado como parte de la Santísima Trinidad, que no, que sería como la madre de la Santísima Trinidad. No, no es así. Es la madre del Hijo de Dios, que es Dios, ¿verdad? Entonces, a ver, ayúdame con esto. Sí. No, es que estaríamos también teniendo que tocar un poquito la Trinidad, que sin duda es el misterio, pues, de los misterios, ¿no? La Santísima Trinidad. Pero efectivamente, yo creo que, como decimos, el dogma es algo que define la fe o parte de la fe, tiene un sentido, tiene un porqué. Entonces, es clarísimo el dogma de la María, Madre de Dios. María es madre de Jesús, que es Dios. Así, no le vamos a poner más.
No es necesario especular que si es madre del Padre o si es madre del Espíritu Santo. Y es interesante este tema o este dogma porque esclarece la encarnación misma. A veces se acusa al católico, sobre todo, vuelvo a tomar un poquito los cristianos no católicos, se nos acusa como de idolatrar a María y de exaltarla demasiado y de inventarnos dogmas de ella, ¿no? Que no están supuestamente en la Escritura. Pero si se fija, después de definir en la tradición de la Iglesia la cristología, sigue en los siguientes concilios la mariología, o sea, por alguna razón. Porque obviamente si Jesús verdaderamente tomó carne, entonces quiere decir que verdaderamente es parte de nuestro linaje por María. Realmente tomó carne de María, no habitó en su seno. Por ahí no sé si han escuchado alguna teoría de los testigos de Jehová, por ahí si alguien nos escucha, que me dé la razón. Los testigos de Jehová tienen una teoría que Jesús está en la Virgen como que aparece en su vientre, está en su vientre, pero como custodiado de no contaminarse de ella, algo así, ¿no? Entonces no toma nada de ella, no se encarna realmente, simplemente aparece en su vientre y finge ser un hijo más de nosotros, ¿no? Pero nosotros creemos verdaderamente que Jesús es verdaderamente hijo del hombre, ¿no? Hay una relación directa entre la Virgen María y Jesús desde las profecías anteriores. Por ejemplo, ahora que podemos decir que es madre de Dios, también podemos recordar aquella cita bíblica en la cual se dice que el Hijo de Dios, que el Hijo de David, que el Mesías iba a venir de una virgen. Dios siempre ha querido necesitar a su criatura, nunca ha estado al margen. A veces eso, por ejemplo, los protestantes han caído un poquito en eso, ¿no? Exaltando lo que ellos creen, seguramente con buena intención, la soberanía divina. Pero la soberanía divina siempre ha caminado junto con nosotros, es decir, Dios es soberano, Él hace lo que Él en su sabiduría sabe que tiene que hacer, pero siempre ha utilizado a sus propias criaturas tanto para revelarse como para llegar a nosotros en la encarnación. O sea, nunca ha brincado a su creación, siempre ha habido profetas, siempre ha habido intermediarios, intercesores, y no se diga la Santísima Virgen, que fue especial instrumento del amor de Dios, ¿no? ¿Qué es la Inmaculada Concepción, Ángel? La Inmaculada Concepción es la doctrina que enseña que la Santísima Virgen es concebida sin pecado, sin mancha del pecado original. Para esto tal vez tengamos que tocar un poquito lo que es el pecado original para que se entienda un poco más, ¿no? Sabemos que la Virgen no pudo haber tenido pecado porque Dios no se mezcla con el pecado. Entonces tuvo que haber sido purificada para que el mismo Dios naciera de ese vientre, ¿no? Tuvo que haberle quitado esa mancha, ese pecado, eso que no viene de Dios, para así poder recibir a Dios Hijo. Sí, todo el Antiguo Testamento muestra eso, ¿no? Como Dios pide para Él estar en esa presencia, pide una pureza, una inmaculadez en el templo, en el arca. Es cierto. A mí me interesa abordar ese tema a partir del pecado original porque al menos los cristianos históricos, tanto católicos como ortodoxos, que en este caso estamos desde el año 1050 por ahí en cisma, creemos en ese estado de pecado original. Como lamentablemente después el cristianismo evangélico y protestante van a empezar a diluir la doctrina. Eso es algo fundamental que vamos entendiendo como este fenómeno que está pasando, que después lamentablemente a veces entra con los católicos y empieza a diluir también la fe de los católicos y conceptos básicos se empiezan a perder, como este del pecado original. Pero el pecado original es, para resumirlo así muy rápido, sería la consecuencia
de que Adán y Eva se hayan separado de la amistad con Dios. O sea, se separan, rompen relación con Dios y ellos junto con su descendencia van a estar en un estado de alejamiento, de caída, de mancha, como queremos llamarle, ¿no? Porque en realidad se puede utilizar muchos aspectos para determinar esto, pero todas estas personas que están en pecado, que somos todos sus descendientes, así como dice la Escritura, todos pecaron. Sabemos que Dios puede intervenir si quiere. Y como dato curioso, la Virgen María también fue beneficiada con la redención. También es redimida. O sea, este dogma de su inmaculadez, su inmaculada concepción, no quita que ella no sea parte de los beneficiarios de la redención, solo que ella la recibe o se beneficia de una manera singular. ¿Sí? Ella es preservada de esta mancha gracias a los méritos de su Hijo, anticipadamente. ¿Sí? Sabiendo que en Dios todo es un presente para Él, Él puede, por la fidelidad de su Hijo y por su obra redentora, aún no consumada, pero obviamente en Dios sí está, aplicarle a María esta gracia especial justamente para ser su madre, ¿no? Bien, este dogma habla de que es pura, es virgen antes, durante y después del parto. Un padre de la iglesia decía que Jesús, lejos de tocar su virginidad, la consolidó al nacer de ella, ¿no? Porque es bien curioso. Cuando yo he platicado estos temas con protestantes, me dicen, no, es que María y José tuvieron relaciones después de que Jesús nació. Eso lo dice Mateo, según una interpretación que ellos hacen un poquito rara, ¿no? Como si Mateo quisiera decirnos en qué momento tuvieron relaciones. A mí me parece que lo que quiere decir en San Mateo es, y sin tener relaciones, así nació Jesús, no cuando empezaron a tener relaciones, ¿no? Pero bueno, si se fija, esta controversia que hay, creo yo, me voy a apresurar un poquito y tal vez estoy un poquito aventurándome en el corazón de la gente, no quiero juzgar, pero ¿no será que nos cuesta pensar en la pureza total, que nos cuesta pensar en la virginidad siquiera, y más en estos tiempos, que a lo mejor nosotros que estamos tocados todavía, incluso después del bautismo por las consecuencias del pecado original, inclinados exactamente, nos cuesta creer que así es, pero por nosotros, porque el poder de Dios sí puede hacer esos prodigios en una criatura, sí puede llevar a una criatura a ese grado de santidad y de pureza y mantener su virginidad, ¿verdad? Y tiene todo el sentido, o sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Podemos tocar pasajes bíblicos mostrando que pues, no hay ningún hermano de Jesús realmente en los eventos importantes de la Virgen o de Jesús, no hay hermanos. Y consolidan la postura católica, ¿no? De que María no tuvo más hijos, que María fue siempre virgen y que ni siquiera el parto de nuestro Señor Jesucristo fue como se cree, ¿no? Y es sencillo, ¿no? Si la concepción de nuestro Señor Jesucristo no requirió un varón, pues no parece algo descabellado pensar que su parto también fue así de milagroso, ¿no? Como su concepción, ¿no? Hay unas religiones, unas sectas, más bien dicho, que creen y dicen que Jesús tuvo más hermanos, porque dice, hey, tu madre y tus hermanos allá afuera te esperan, ¿eh? Te están esperando allá afuera. Y si vamos a la raíz de estas palabras, pues resulta que esas palabras que tus hermanos se está refiriendo en aquel tiempo a sus parientes también. Es lo que le digo, San Mateo no está tratando de decirnos en qué momento tuvieron relaciones, sino que sin tener relaciones, Jesús nació hasta ese momento y no hubo ni siquiera una relación. Nos está queriendo asegurar que no tuvo una virgen nada que ver con un hombre, ¿no?
También hay tradiciones judías que nos recuerdan que había matrimonios célibes, matrimonios que se consagraban al templo para pedir la llegada del Mesías, que se sacrificaban renunciando a su propia familia. Entonces, no es descabellado tampoco pensar que José, hombre justo según la Biblia, y la Virgen María, madre de nuestro Señor, pudieron haber estado, y según la tradición eso es, en un matrimonio célibe, en un matrimonio casto, ¿no? Conocemos también que, por ejemplo, que María desde pequeña fue consagrada al templo, igual que Samuel. Entonces, como fue consagrada al templo, ellas no podían tener familia porque era el servicio al templo, no atender hijos, ¿verdad? Es una de las cosas también que ya desde antes ya se sabía de ella. Incluso nuestra tradición occidental, tomando en cuenta a San José, creemos que San José fue un hombre soltero, justo, santo, casto, joven relativamente. Pero incluso tomando en cuenta la tradición ortodoxa, la tradición más de Oriente, se consideraba que José podría ser mayor, muy mayor, o sea, anciano, y posiblemente viudo, pero anciano. Y ambas posturas muestran tanto a San José como a San José anciano, si es que así fue, o San José más joven, no tenemos ese dato revelado exactamente, podemos especular, pero ambas tradiciones no pelean con esta realidad. De hecho, ambas posturas muestran que San José pudo haber también tenido un don especial por Dios. Ahora, lo mismo, también volvamos a ver esto, si tenemos un pensamiento demasiado carnal, no entendemos este lenguaje, ¿no? De hecho, Jesús lo menciona así, ¿verdad? Menciona, te lo recuerdo el pasaje, también me lo llevo de tarea, hay quienes nacen siendo eunucos, hay quienes son hechos eunucos por mano de hombres, y hay quienes se hacen a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. O sea, eso dice, ¿quién? Pero no todos entienden este lenguaje. No a todos les es dado conocer este lenguaje. Entonces, yo digo, está bien, si yo en mí no entiendo, porque tal vez yo estoy demasiado movido hacia la carnalidad, hacia la lujuria, por ejemplo, Dios nos libre, por supuesto que no voy a entender todas estas cosas, ¿no? Es importante entender que es un eunuco. Un eunuco era una persona que cuidaba a las doncellas en los tiempos en aquellos tiempos, los tiempos de Jesús, y eran castrados, les quitaban sus genitales y ellos ya podían cuidar a las doncellas, a las mujeres, ¿verdad? A las mujeres del gobernante, del rey. Ahora, eunuco, ¿ya? Hay unos eunucos por el reino de los cielos. Podría ser un sacerdote. Es un ser eunuco, una persona que de manera espiritual, ya no física, ya no tiene que cortarse nada, renuncia a la parte de la carnalidad, de la reproducción, vamos a llamarlo así de esta manera, o a casarse para consagrarse totalmente al reino de Dios. O sea, el hecho de que María sea virgen perpetua, si yo creo eso con fe divina, no solo con una fe racional, sino lo creo, eso tiene una implicancia en mi vida, en mis acciones, en cómo miro, por ejemplo, yo como varón, cómo miro a la mujer, cómo miro la obra de Dios, cómo trato mi propia sexualidad. O sea, este dogma y todos los que tengan que ver con la Virgen o con nuestro Señor Jesús tienen un sentido existencial muy fuerte. Sí, pues es importante meter ahí en nuestra espiritualidad la voluntad, la inteligencia, pero también ese lado del corazón, esa afectividad, ese humano, ese sentimiento, pues para crecer. Por ejemplo, ahorita que mencionabas, me acordé de una frase que decía Javier Olivera Ravazzi. El padre decía, cuando alguien no piensa no vive como piensa, termina pensando como vive. Sí. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una persona que anda haciendo malas acciones, y aunque piense bien, al final viene terminando pensando y justificando sus obras, ¿verdad? La asunción. ¿Cuál es la diferencia entre asunción y ascensión? Porque las palabras se parecen. Bien, la ascensión es esa elevación, ese elevarse Jesús por sí mismo al cielo.
Y la asunción viene de asunto, es asunta, es elevada, no por sí misma, sino por Jesús, por Dios, ¿verdad? Sí, como siempre estos dogmas marianos me gusta contrastarlos siempre con la visión protestante porque ayudan a traer luz, ¿no? A veces, tristemente, por un afán anticatólico y antimariano, a veces se hacen interpretaciones demasiado erradas de la Escritura. Primero, yo solamente por comentarlo así, y ahorita que mencionaba también algo de los dogmas, quisiera tocar algo. Es cierto que pueden declarar un dogma ahorita, ¿no? Se puede declarar y con eso no se inventa nada, ¿no? Simplemente se define lo que se ha creído y lo que se cree, ¿no? Entonces, eso es algo importante porque como es un dogma reciente, pues muchos pueden decir, se lo que sacaron de la manga, ¿verdad? Primero, si vemos la Escritura así en general, sin ningún tipo de prejuicio, las asunciones al cielo son parte de la Escritura, sí. Sí hay asunciones en la Biblia. Y quien me ha ayudado en mi camino he sido la Virgen, ¿no? Yo no canto victoria aún, ¿no? Sé que hasta que muera habrá una lucha, según la Escritura también así lo dice, ¿no? Solo los que perseveran hasta el final se salvarán. Pero la Virgen me ha ayudado mucho, incluso, y ahí se lo recomiendo a todo el que esté luchando sinceramente contra la impureza, por ejemplo, encomiéndese a la Virgen. Cuando venga una tentación, cuando venga un momento de debilidad, una Ave María, así de sencillo. Yo lo he experimentado y he sentido la fuerza de la gracia de Dios fuertemente por la intercesión de la Virgen. Les voy a ser honestos, al principio me era imposible, porque yo ya había renunciado al pecado, yo ya había dejado de ver cuestiones de impureza, pero lamentablemente el pecado había hecho una herida tan grande en mí que estaba en mí, y eso es obvio, esa es una cosa por cual la memoria es una potencia del alma, ¿no? Porque todo lo que entra en nosotros como que se aferra, ¿no? Por esta potencia, se queda. Entonces era muy difícil para mí incluso, por ejemplo, hacer oración, porque se querían venir pensamientos que no eran buenos, por ejemplo. Y querer pensar en nuestra madre me daba muchísima vergüenza, por alguna razón. Pero creo que una vergüenza positiva. Y con vergüenza traía a mi mente a la Virgen y con un Ave María en mi pensamiento o de viva voz, esos pensamientos se fueron disipando. Bueno, por medio de esta persona que escribió este libro, Grignion de Montfort, él nos invita a adquirir las virtudes de la Virgen. Uh-huh. La pureza, evitar el pecado, el trabajo. Y esto es bíblico, ¿de verdad? Imitar a la Virgen en decir sí. A mí me llama mucho la atención cuando dice hágase. ¿Por qué? Porque el otro día estuve escuchando a un obispo y decía, es que era un hágase de hágase quiero. No es de, hágase y, o sea, como que hágase. No, es quiero. No despreciemos su intercesión, no despreciemos su mediación con su Hijo, que yo creo que si alguien la desprecia y dice yo voy directo a Jesús, no hace mal en ir directo a Jesús, pero sí hace mal si la desprecia voluntariamente. Porque si Dios no lo hizo, híjole, que yo lo haga, yo creo que me meto en un camino raro, ¿no? Por lo menos, para no decirlo menos, ¿no? ¿Qué ha de haber visto Jesús en esta mujer? ¿Qué ha de haber visto? Sí. ¿Qué ha de haber visto? ¿Qué ha de haber puesto? ¿Qué ha de haber quitado? ¿Qué ha de haber exactamente? ¿Qué ha de haber hecho? Yo creo que nos conviene estar cerca, ¿no? Yo creo que todo cristiano, incluso todo creyente en Dios, desarrolla un olfato de quién puede estar más cerca de Dios, ¿no? Y luego te acercas a tu, por ejemplo, hasta un protestante se puede acercar a su pastor, que cree que es más santo y le va a pedir intercesión, le va a pedir oración. Le va a decir, pastor, por favor, tengo un problema en familia. Porque cree que esa persona seguramente tiene una cercanía mayor. Yo digo, yo no encuentro en la Escritura una criatura que haya estado más unida a Dios que la Virgen. No la encuentro, yo no creo que exista. Y no va a existir nunca en el tiempo, ¿no? Entonces nos conviene estar cerca de ella, ¿no? Sus palabras, hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Siempre va, la devoción a la Virgen es grande porque su fin es Jesús. Su medio es Jesús, su fin es Jesús. Y una sana devoción y amor a la Virgen
es proporcional o mayor, o sea, va a potenciar el amor a Jesús. O sea, no pueden ir separados. Ahorita que mencionas del amor de la Virgen a Jesús, yo también voy a optar o a mencionar ahora el amor de Jesús a la Virgen. No tengas, es para mí y para los invito a los que nos están escuchando, no temas amar tanto a la Virgen. Nunca le vas a amar más que Jesús. Bueno, Jesús la amó más. Así es. No, pues con eso yo creo que es suficiente para que nos quedemos reflexionando, ¿no? Con estas pequeñas luces, ojalá hayan sido guiadas por el Espíritu. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias a usted.